Dicen que Dios siempre envía ayuda, pero hubo un día en que ni los ángeles ni los profetas bajaron. Ese día el cielo guardó un silencio profundo, y David, el gran rey, fue probado no por la espada de un gigante, sino por el fuego del engaño. Esta es la historia que pocos cuentan, el momento en que David caminó solo, rodeado por sombras que él mismo había invitado a su palacio. Imaginen a David, no al joven pastor que derrotó a Goliat con una honda, sino al rey en la cima de su poder, un hombre que había conocido la voz de Dios en el susurro del viento y en el estruendo de la batalla. Un guerrero que había derribado ejércitos y cuyos salmos hacían temblar a los demonios. Su fe era su escudo y su confianza en Dios, su espada más afilada. Él creía que nada podía derribarlo, porque el cielo estaba de su lado. Pero el orgullo, amigos míos, es una grieta sutil en la armadura más fuerte, y a través de esa grieta se deslizó la prueba más grande de su vida. No llegó en forma de un ejército enemigo acampando a las puertas de Jerusalén. No, llegó en la figura de una mujer, Betsabé. Su belleza era como un espejismo en el desierto, una trampa mortal envuelta en aparente inocencia. El infierno, con su astucia milenaria, no envió un monstruo, sino una tentación tan dulce que parecía un regalo del cielo. En el momento en que los ojos de David se posaron en ella, una batalla comenzó. Pero no era en un campo de guerra visible, sino en el santuario de su propia alma. Los demonios, esos susurradores de mentiras, comenzaron su danza macabra a su alrededor. «Eres el rey», le decían. «Todo te pertenece. ¿Acaso Dios te negaría este simple placer después de todo lo que has hecho por él?» Y David, el hombre de fe, comenzó a escuchar. Su orgullo, alimentado por años de victorias, le hizo creer que podía manejarlo, que un rey estaba por encima de las reglas comunes. Mientras tanto, en el cielo reinaba un silencio inusual. Los ángeles, que tantas veces habían luchado a su lado, ahora observaban con el aliento contenido. Los profetas, como Natán, que eran la voz de Dios en la tierra, callaban. ¿Por qué? ¿Acaso Dios lo había abandonado? No. A veces, la lección más profunda requiere que el maestro guarde silencio para que el alumno aprenda a escuchar la voz de su propia conciencia. Dios no había desaparecido. Estaba permitiendo que David enfrentara las consecuencias de sus propias elecciones, que se enfrentara al enemigo más peligroso de todos, él mismo. El engaño se consumó. David tomó a Betsabé y, para ocultar su pecado, orquestó la muerte de su esposo, Urías, un soldado leal y valiente, un hombre que moría en el frente de batalla mientras su rey traicionaba todo lo que representaba. En ese momento, David no solo rompió las leyes de Dios, sino que se traicionó a sí mismo. El pastor que cuidaba de sus ovejas se había convertido en un lobo. El cantor de salmos ahora componía una sinfonía de mentiras y muerte. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Por fuera seguía siendo el rey, presidía la corte, daba órdenes, sonreía. Pero por dentro, su alma era un campo de batalla devastado. La alegría se había marchitado, la paz lo había abandonado. Los demonios ya no susurraban, ahora reían a carcajadas en los pasillos de su mente. «¿Dónde está tu Dios ahora, David?», se burlaban. «Te ha dejado solo en la oscuridad que tú mismo creaste». La comunión que una vez tuvo con el Creador se había roto. El cielo seguía en silencio, y ese silencio era más atronador que cualquier grito de condenación. David intentó seguir adelante, ignorar el vacío creciente en su pecho, pero el pecado no reconocido es como un veneno que corroe el alma lentamente. Se sentía solo, verdaderamente solo por primera vez en su vida. Más solo que cuando se enfrentó al león y al oso, más solo que cuando huyó de Saúl por el desierto, porque en aquellos días, aunque el mundo estuviera en su contra, sentía la presencia de Dios.
Ahora, en su lujoso palacio, rodeado de sirvientes y riquezas, estaba en el más profundo de los exilios, el exilio de sí mismo y de su Dios. Y fue entonces, en el punto más bajo de su caída, cuando todo parecía perdido, que el cielo finalmente rompió su silencio, no con un trueno, sino con la llegada del profeta Natán. Con una simple parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre, Natán expuso el corazón de David. Al escuchar la historia, la ira justa del rey se encendió contra el hombre rico, sin darse cuenta de que él era el acusado. Y cuando Natán pronunció las palabras devastadoras, «Tú eres ese hombre», el velo se rasgó, el orgullo de David se hizo añicos. El rey poderoso se derrumbó no ante un ejército, sino ante la verdad. En ese instante de humillación total, lo perdió todo: su autojustificación, su máscara de rey perfecto, su arrogancia, y fue en esa pérdida donde encontró el camino de regreso. Porque al caer de rodillas, con el corazón destrozado, David finalmente pudo volver a orar. No con la confianza del guerrero invicto, sino con la humildad del pecador arrepentido. Su oración se convirtió en el Salmo 51, un lamento que ha resonado a través de los siglos. «Ten piedad de mí, oh Dios, lava mi maldad y límpiame de mi pecado». En ese momento, David comprendió. Dios no lo había abandonado en su pecado. El silencio del cielo no era ausencia, era paciencia. Era el espacio necesario para que él mismo reconociera su caída y eligiera el arrepentimiento. Dios estaba moldeándolo, no con caricias, sino con el fuego purificador de la humillación. La redención de David no fue instantánea ni indolora. Las consecuencias de sus actos trajeron dolor y tragedia a su familia y a su reino. Pero en medio de ese sufrimiento, su relación con Dios fue restaurada, forjada en un fuego mucho más profundo. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en saber cómo levantarse. Descubrió que a veces Dios permite que toquemos fondo, no para destruirnos, sino para que desde la oscuridad más profunda podamos ver la luz de su gracia con una claridad que nunca antes habíamos conocido. La historia de David nos enseña que incluso los guerreros más grandes, los hombres y mujeres de fe más profunda, pueden caer. Pero también nos muestra que el silencio de Dios no siempre es un signo de abandono. A veces es una invitación a mirar hacia adentro, a enfrentar a nuestros propios demonios y a descubrir que su gracia es suficiente, incluso para el corazón más quebrantado. Es en el silencio donde nuestra alma finalmente puede despertar. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a darle me gusta, a compartirla y a suscribirte para más contenido que nos ayude a entender las profundidades de la fe y la condición humana. Nos vemos en el próximo video.